Hola a todos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro curso de Python y esta ocasión vamos a hablar sobre las cadenas o strings. Como habíamos comentado en videos anteriores, las cadenas o strings en este caso pueden ser variables que están compuestas únicamente por texto. Sin más preámbulos vamos a comenzar. Vamos a comenzar definiendo por ejemplo una variable que le vamos a llamar x y entonces nosotros podemos definir cadenas o variables cadenas con texto corto. En este caso, para hacer esto, como habíamos comentado, tenemos que iniciar con comillas simples o comillas dobles. En este caso inicio con comillas dobles y termino con comillas dobles, y dentro de ellas yo puedo colocar el texto que podría ser por ejemplo hola mundo. Esta variable a cual le he nombrado x tiene asignado el texto hola mundo. Yo puedo preguntarle aquí a Python, o mejor dicho le puedo comentar o le puedo decir que me imprima x. Ejecuto mi código. Me acaba de poner efectivamente hola mundo. Haría igual como les había comentado en videos anteriores, ponerle aquí print x a preguntarle directamente aquí por x. Entonces aquí le puedo preguntar por el tipo o decirle que me imprima el tipo de x mayúscula. Ejecuto con el botón verde y me dice que x vale hola mundo o que es igual a hola mundo y una variable tipo cadena. Bien, entonces como podemos ver yo le puedo asignar texto corto. Podría construir otra variable por ejemplo que le llamo y a esta le puedo poner con comillas simples ahora al inicio y al final le puedo poner hola o c. Entonces aquí abajo le puedo poner imprímeme y. Cuando ejecuto este programa efectivamente me está poniendo el valor de x, me está poniendo el valor o el tipo de variable que es x y me está imprimiendo lo que es José. Entonces aquí abajo también le puedo decir que me imprima el tipo de y. Entonces ejecuto con el verde y efectivamente me acaba de poner que también es una variable tipo cadena. ¿Por qué lo hice con el botón verde y no lo hice con el botón amarillo? Porque en este caso no he definido ni delimitado ninguna celda. Por lo tanto, como acabo de comenzar mi código, pues es práctico utilizar el botón verde para poder ejecutar mi código. Sin embargo, ahora sí, voy a cerrar esta celda de arriba y le voy a decir que la celda del principio, donde estoy poniendo por ejemplo el título unidad 1 cadenas, también la voy a cerrar como otra celda. Y entonces ahora sí, si yo me coloco en esta posición, debo correr mi programa o puedo correr mi programa con el botón amarillo que dice ejecutar la celda actual. Entonces le ejecuto y me muestra exactamente lo mismo. Bien, ¿qué más puedo hacer con las cadenas? Pues también puedo definir cadenas con texto largo, no nada más con texto corto. Supongamos que defino una variable que le llamo x y quiero que esta variable x sea un texto largo. Entonces, como les habíamos comentado en videos anteriores, en comentarios largos o de múltiples líneas tengo que comenzar con triples comillas y finalizar con triples comillas, o comenzar con comillas simples y finalizar con comillas simples. Pues en las variables tipo cadena es exactamente lo mismo cuando defino variables con textos largos. Por ejemplo, inicio con triples comillas, doy un espacio y lo puedo terminar aquí con triples comillas y dentro puedo colocar el texto. Puedo poner hola Pepe, Juan, José, Raúl, Miguel. Entonces Python entiende que x es una variable tipo cadena, pero es un párrafo como tal, o se asemeja a un párrafo. Entonces aquí ahora yo le puedo preguntar o decirle a Python que me imprima x y que además me imprima el tipo de x. Entonces, como ya es otra celda, lo ejecuto con el botón amarillo que dice ejecutar celda. Y efectivamente me está poniendo hola Pepe, Juan, José, Raúl y Miguel, y me está diciendo que es una variable tipo cadena. Entonces puedo construir otra variable que le llamo y, pero ahora la voy a iniciar con triples comillas simples. Entonces termino y dentro puedo poner hoy es un día maravilloso porque tenemos mucho trabajo y mucha tarea. Es mentira, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a ponerle que nos imprima a y y que también nos imprima el tipo de y. Entonces yo ejecuto esto, pero para que no me ponga lo que vale x y su tipo de x, comentamos, como habíamos visto anteriormente, estas líneas de código que es como si borráramos sin borrar. Entonces yo ejecuto la celda y efectivamente aquí me está poniendo hoy es un día maravilloso porque tenemos mucho trabajo y mucha tarea. Y me está diciendo que es una variable tipo cadena. Puedo trabajar con variables tipo cadena con texto corto o con texto largo. ¿De qué depende de ello? Del tipo de símbolo o carácter que estoy utilizando al inicio y al final. Si es texto simple o corto, utilizo comillas dobles al inicio, comillas dobles al final, o comillas simple al inicio y comilla doble al final. Sin embargo, si mi cadena es de tipo texto largo o un párrafo, comienzo con 3 comillas dobles, finalizo con 3 comillas dobles, o en su defecto comienzo con 3 comillas simples y finalizo con 3 comillas dobles, asemejándose a un comentario, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, cerramos esta celda para continuar lo de
abajo. ¿Qué más podemos hacer con las cadenas o las variables tipo cadena? Pues supongamos que defino una cadena que le llamo X, o una variable tipo cadena que le llamo X, y le pongo hola José. Y entonces yo puedo cortar o accesar a elementos particulares de esta cadena. Por ejemplo, le puedo decir aquí a Python, imprímeme a X en la posición 0. Recordando que en Python el indexado comienza en 0, ¿verdad? Entonces, como ustedes ya se imaginarán, ya sabrán qué letra es la que me va a mostrar. Si yo corro esta celda, me muestra la H, ¿verdad? Porque la H se encuentra, lo hago más grande para que se pueda visualizar correctamente, la H se encuentra en la posición 0, la O en la posición 1 y etcétera. Si yo quisiera, por ejemplo, que me mostrara la J, entonces tendría que decirle a Python que me muestre o que imprima la posición 0, 1, 2, 3, el espacio también cuenta 4 y la J sería la 5. Entonces aquí le pongo 5, imprimo la celda y me está mostrando efectivamente la J, si se dan cuenta. Bien, ¿qué pasa por ejemplo si yo quisiera extraer una serie de letras, no nada más una en específico? Por ejemplo, si yo quisiera extraer de la H a la L, entonces lo que tengo que hacer simplemente es decirle aquí, imprime a X desde la posición 0, dos puntos, habíamos comentado que era hasta la L, ¿verdad? Entonces la L se encuentra en la posición 0, 1, 2. Entonces le tengo que decir que hasta la posición 3. ¿Por qué? Porque la última posición es excluyente. Es decir, le estoy en principio diciendo aquí que imprima de la H a una antes de la A, que sería la L. Entonces comentamos esta línea de código de arriba para que no me muestre esta línea de código cuando lo ejecute. Ejecuto con la celda amarilla o la línea amarilla y efectivamente me está mostrando H o L. Si yo quisiera, por ejemplo, que me mostrara hasta la J, tendría que decirle que me imprima de la posición 0 hasta la posición 6, recordando que J se encuentra en la posición 5, por lo que me va a imprimir hasta una posición antes de la O, donde la O se encuentra en la posición 6, ¿verdad? Yo ejecuto esto y efectivamente me va a mostrar hola espacio J, recordando que el espacio también Python considera que se encuentra en una posición. ¿De qué otra forma podría ser el indexado en este caso? Pues lo podría hacer de forma negativa. Si aquí voy de izquierda a derecha, también lo puedo hacer de derecha a izquierda. Entonces yo cierro esta celda para poder continuar en la parte de abajo. Y entonces aquí abajo yo voy a copiar esta variable nuevamente para que se entienda. Lo coloco aquí, pero ahora si yo quisiera imprimir la E, la S y la O, entonces yo le podría decir a Python, ok, imprímeme a X, corchetes, ¿verdad? Desde la posición -1 hasta la posición, por ejemplo, supongamos que le quiero decir hasta la posición -4. Vamos a ver qué hace. Entonces lo ejecuto y fíjense, me está mostrando desde la S, la O hasta la J. ¿Por qué? Porque la posición -1 es esta, ¿verdad? Porque estoy yendo de derecha a izquierda. Entonces me está imprimiendo desde la posición, a ver, vamos a ver, 0, 1, 2, 3. Entonces la posición -4 que le correspondería al espacio es excluyente, ¿verdad? Por eso me imprime hasta la J nada más. ¿Qué pasaría si yo le pusiera aquí de la posición 0 a la posición -4? No lo hace. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo le pongo lo siguiente? Así. Tampoco lo hace, ¿verdad? A fuerza tengo que colocar, por ejemplo, un número entero. Entonces vamos a ponerle que me imprima desde la posición -1 hasta la posición 4. Y ahora sí, ¿verdad? Si yo quisiera imprimir hasta la A, por ejemplo, tendría que decirle, si no me equivoco, que lo imprima. Entonces hasta la posición, en este caso sería -1, 2, 3, 4, 5, hasta la -6, ¿verdad? Yo ejecuto esta línea de código y efectivamente, ¿por qué? Porque considera que el espacio es efectivamente un carácter que se encuentra en una cierta posición. Entonces de esta manera yo puedo hacer el indexado de izquierda a derecha o lo puedo hacer de derecha a izquierda. Por fines prácticos es más común encontrar que el indexado, o si yo quiero acceder a alguna posición en específico de mi cadena, lo hago comúnmente de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿verdad? Y no nos confundimos tanto. Cerramos esta celda y continuamos. ¿Qué más puedo hacer? Pues le puedo preguntar a Python que me imprima la longitud de la variable X. Yo ejecuto esta celda y me está diciendo que tiene 9 caracteres, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. 1 en la H, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Efectivamente tiene 9, ¿verdad? Porque el espacio lo está considerando como si fuera una letra más, ¿verdad? Vamos a decirle, por ejemplo, que me imprima la longitud de X desde la posición 0 hasta la posición 4. Comento la de arriba para que no nos confundamos cuando imprimamos la celda, lo ejecuto
Y entonces me va a decir que son 4 posiciones, ¿verdad? Porque es la 0, la 1, la 2 y la 3, recordando que el último número es un número excluyente. Bien, vamos a continuar con lo siguiente. Cerramos esta celda. ¿Qué más podemos hacer con las cadenas? Pues supongamos, por ejemplo, vuelvo a copiar mi cadena y supongamos que yo quiero agregar una línea de salto, es decir, para que aquí en la consola no me aparezca nada más hola José. Por ejemplo, voy a imprimir esto para que se pueda visualizar más claramente. Que me imprima X, ejecuto mi celda y me va a mostrar hola José. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera que José me lo mostrara en otra línea? Pues para que yo pueda hacer esto, le podría poner aquí, por ejemplo, hola, diagonal invertida, N. Entonces cuando yo ejecuto esto, efectivamente me acaba de poner hola, pero José me lo puso en otra línea. Me ha hecho un salto de línea, ¿verdad? Entonces yo le puedo poner aquí Marco, lo puedo repetir cuantas veces yo quiera, le puedo poner Raúl. Ejecuto esta celda y efectivamente me los está poniendo en líneas diferentes, ¿verdad? Si yo quisiera que me apareciera una coma, por ejemplo, le podría hacer lo siguiente, ponerle aquí 2 puntos, le puedo poner aquí una coma, ahí puedo poner aquí una coma, ejecuto esta línea y ahí está, ¿verdad? Me acaba de poner hola José, Marco, Raúl. Y podría finalizar con un punto, por ejemplo, ¿verdad? Para que me lo muestre de esta manera. Vamos a continuar con otros métodos, otras herramientas que podemos utilizar para tratar a las cadenas. Cerramos esta celda. Ahora imagínense que quiero que hola José me aparezca junto. ¿Por qué? Porque supongamos que en algún lugar puede que haya un doble espacio, ¿verdad? Entonces yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Supongamos que está así. Entonces le pido a Python que me imprima X. Ejecuto esta celda y como se van a dar cuenta aparece otro espacio. Si ustedes quisieran, por ejemplo, corregirlo, que simplemente podríamos quitar esto, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podríamos poner diagonal invertida B para que borre un espacio. Si yo ejecuto esto, ya ha borrado el espacio, ¿verdad? Y es diferente a la cadena de arriba, en donde muestra 2 espacios, ahora donde muestra nada más uno. Entonces podemos borrar espacios entre cadenas, ¿verdad? ¿Qué más podemos hacer con las cadenas? Pues Python permite utilizar distintos métodos para trabajar con texto. Por ejemplo, aquí el método strip nos permite eliminar espacios en blanco. Por ejemplo, supongamos que yo defino una variable que le llamo z y le voy a decir que esta variable z es buenas tardes, mamá. Pero aquí, por alguna razón, puede que me haya equivocado y él haya puesto un espacio más. Entonces, cuando yo le pido a Python que me imprima z, corro mi celda, se van a dar cuenta que no me aparece con comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me la imprima. Si yo le pido aquí directamente que me muestre z, efectivamente van a ver aquí ustedes el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí en la consola se lo puedo poner directamente o se lo puedo poner directamente aquí. z.strip. Y entonces si nos damos cuenta, cuando yo le pongo z.strip o usa el método strip, Python ya ha eliminado este espacio en blanco. Entonces ahora ya se encuentra buenas tardes mamá, encerrado entre comillas simples, sin embargo ya no existe ningún espacio, ¿verdad? Entonces así podría eliminar también espacios entre buenas y tardes o entre tardes y mamá.